Un primer ministro en Stuttgart. Un banquero de inversión en Frankfurt. Su plan en común, un negocio con el consorcio energético francés EDF. Stefan Mappus huele un gran golpe político. La compra del paquete accionario que los franceses tienen en la empresa Energie Baden-Württemberg. Y el banquero mueve los hilos para ello. Un proceso sin precedentes. Él mismo se consideraba un Master of the Universe, aunque con posterioridad diría que fue más bien un Master of Disaster. El banquero maneja al político por email. Yo lo guío y fijo la agenda. Entonces tú dices, ¿puede confirmar que tenemos un acuerdo? El golpe termina en un desastre. Un comité investigador, registro de casas y fiscales que investigan por prevaricación. Dos amigos. Una enseñanza de cómo se entrelazan política y negocios. Y su fracaso. Württemberg, cerca de Pforzheim. Los amigos de Stefan Mappus quieren inaugurar el puente Mappus, 4 años después de su construcción en 2008. La obra fue posible gracias al ex primer ministro. Al consejo local de la CDU le parece bien que el puente por fin lleve su nombre, a pesar de que Stefan Mappus es investigado. Voy a saludar, son muy afectuosos. ¿Pero vendrá Stefan Mappus? Desde hace meses que no aparece en público. Un político fracasado. Aquí al menos sus seguidores olvidaron el escándalo que comenzó hace 18 meses con un misterioso viaje. Aeropuerto de Frankfurt. Una reunión de Dirk Nothuis, jefe de Morgan Stanley en Alemania, y Stefan Mappus, el primer ministro. La cena está confirmada para las 21 horas. El vuelo sale a las 18:15 desde Frankfurt. ¿Alcanzas a llegar a las 17:30 al aeropuerto de Frankfurt? Eso es clave. Saludos, Dirk. Comienza la operación Olimpia, la palabra secreta para el supernegocio de Mappus. El plan es recomprar la participación de los franceses en el consorcio energético NBB de Baden-Württemberg, un paquete accionario de varios miles de millones de euros. Mappus y Nothuis se encuentran en París con una pareja inusual. Henri Proglio, jefe de Electricité de France, EDF, y René Proglio, jefe de Morgan Stanley en Francia, hermano mellizo de Henri Proglio. Un encuentro entre hermanos y amigos. Aún así, Stefan Mappus está tenso. ¿Será posible hablar con el jefe de EDF, Henri Proglio? Hasta entonces había rechazado todas las propuestas, no quería vender. El encuentro empieza con una sorpresa, ya que el jefe de la EDF explica que se puede hablar de todo, también sobre la compra de las acciones. Stefan Mappus está contento e impresionado. Eso le contará luego al comité investigador del negocio NBB. El ambiente con el señor Proglio era especial, porque es uno de los ejecutivos más respetados de Francia. Uno solo llega a eso si puede demostrar un excelente desempeño. Obviamente, se nota que tiene una experiencia increíble. Y lo digo de forma positiva. Él conoce todos los trucos.
Stefan Mappus está perturbado. ¿Realmente puede negociarlo todo? ¿Podría tener la oportunidad de dar el golpe de su vida junto a su amigo Dirk Nothuis? La mañana siguiente comienza una serie de emails que iluminan el sorprendente trato de Nothuis a Mappus. El banquero impone, el primer ministro escucha. Probablemente fue la cena más importante de tu carrera. Y además la comida estuvo buena. Y Stefan Mappus responde. Genial y muchas gracias. Muchos saludos, Stefan Mappus. Ni siquiera el experimentado analista Heribert Prantl de la Süddeutsche Zeitung ha conocido nada similar. Un estrecho vínculo entre banquero y político. Cuando se leen los correos electrónicos, a veces parece una tira cómica. De niños leíamos Fix y Foxy. A veces me recuerda al trato que tenían esas figuras entre ellas. Una camaradería que, al mismo tiempo, tenía grandes exigencias. Estamos haciendo historia económica. Vamos a cambiar el país y somos nosotros los que lo vamos a hacer. Actualmente Stefan Mappus está bajo presión. Hay elecciones en Baden-Württemberg, pero su popularidad es mínima. Mappus lucha a sobrevivir como político. No quiere decepcionar la confianza de Angela Merkel. La disputa por el proyecto ferroviario Stuttgart 21 le hace daño. Representa la mano dura. Carros lanzaaguas contra manifestantes pacíficos. Muchos heridos. Y por eso ahora espera un golpe liberador. El negocio NBB. Un año y medio después, debe responder ante la comisión investigadora en el Parlamento Regional. Si Stefan Mappus miente, podría ser castigado. Dirk Nothuis también debe defenderse. ¿Por qué Mappus comprometió precisamente a su amigo para el negocio? Para ambos está todo claro. ¿Qué hay de criticable en eso? Recordé que unos años antes, Morgan Stanley acompañó la salida a bolsa de EDF. Por eso, según mi agenda personal, llamé el 25 de octubre al señor Dr. Nothuis, el presidente de la junta directiva de Morgan Stanley de Alemania, a quien conocía personalmente, y le pedí usar sus contactos para arreglar lo más pronto posible un encuentro con el presidente de EDF, el señor Henry Proglio. En aquel momento le recomendé contactar a mi colega en París, el hermano de Henry Proglio. Primero porque pensaba que eso facilitaría una pronta reunión. Y segundo porque me pareció correcto que participara alguien que conociera bien a Proglio. Y porque así podíamos anticipar para dicha reunión un buen ambiente. Así comenzó todo. O sea que todo fue tan normal. Andreas Stoch, presidente del SPD del comité investigador, no les cree una sola palabra. Dicen que un primer ministro hizo el encargo a un reconocido banquero de inversión con la condición de que nadie, de conocer alguna autoridad política decisoria, podía sacar provecho del asunto, pero tampoco de perjudicar a nadie. Toda esta historia en algún momento ya resultaba totalmente inverosímil y podemos decir con bastante certeza que ya no corresponde a la realidad. ¿Pero qué ocultan Stefan Mappus y Dirk Nothuis? ¿Por qué les interesa inventar una historia que no corresponde a la realidad? ¿Fue el banquero el que por iniciativa propia arregló el negocio y no el primer ministro? Los correos electrónicos de Dirk Nothuis apuntan a esa sospecha. Y a fines de octubre, antes del encargo oficial de Mappus, Nothuis pidió apoyo a su colega René Proglio en Francia. René debía convencer a su hermano de hacer el negocio. Piensa que Henry Proglio probablemente nunca tendrá la mayoría en la empresa. Si yo fuera él, lo haría.
Un correo lo demuestra. Allí, René habla con Henri sobre NBB, un diálogo entre hermanos, de forma absolutamente comercial. René Proglio cuestiona por escrito un conflicto de intereses. El banco de inversión Morgan Stanley tampoco considera que exista, y guardan silencio sobre la duda de si el negocio ya había sido arreglado con anterioridad. Hay indicios muy importantes, especialmente gracias a un interrogatorio al expresidente de NBB, Gerhard Goll, que escuchó de la EDF que Mappus, por su parte, ya en octubre llamó a EDF y dijo que quería adquirir esas acciones. A nosotros nos contó que había vuelto de una gira por Asia, donde aparentemente se había iluminado, y decidió entonces actuar de forma proactiva en el tema. Ese era su relato. Ahora sabemos que no todo era cierto. Mappus actuó siempre teniendo en mente el objetivo final, y la EDF en ningún momento mostró interés por vender. El libreto del acuerdo Mappus fue escrito por un banquero de inversión que está siempre de viaje. Dirk Nothuis lo redactó en un vuelo a Nueva York con su BlackBerry. En 4 páginas, el banquero da precisas instrucciones sobre lo que Mappus debe hacer y dejar de hacer en Stuttgart. Son documentos que no están pensados para ser publicados. ¿Con quién hay que hablar y cuándo? Erwin Teufel. Lo van a llamar los periodistas y van a interpretar el acuerdo como una desvinculación del ahijado de su padrino. FDP. Tienen que participar todos, sin duda alguna. Un negocio así no es tan fácil para los sordoliberales. Me llevaría al ministro de Economía a la conferencia de prensa y le ofrecería, dado el caso, un puesto en el Consejo de Administración. ¿Un banquero de inversión que maneja a un político como una marioneta? Por el tono con que manejaban el asunto, en mi opinión, los participantes tenían una sensación personal que yo llamaría como de fantasía de omnipotencia. El señor Nothuis daba a entender también verbalmente que podía mover todas las figuras a voluntad de un lado para otro. Nothuis viene de la política, fue presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, viene del mundo en el cual Mappus se quedó, y repentinamente juega un papel doble. Es tanto dirigente económico como el líder político de los grandes flujos de dinero, también como aquel que vuelve activo a su vieja patria de donde proviene, para volver a mover los hilos políticos, del cual ahora prende su amigo el primer ministro. Creo que para él es un gran placer, una gran diversión. ¿Qué vincula al astuto banquero de inversión con el fornido primer ministro? No es del todo desconocido que soy amigo del Dr. Nothuis. Nunca oculté eso. Nos conocemos de la época de la Juventud Demócrata Cristiana. Ya no recuerdo cuándo fue la primera vez que nos vimos, pero yo era jefe en el distrito de Karlsruhe. El señor Mappus en aquella época trabajaba para el partido en Enskreis. Si usted mira atrás, debe haber sido hace unos 20 años. Ambos provienen de la provincia de Baden. Stefan Mappus nació en 1966 en Mühlacker-Ensberg. Hijo único de un zapatero de un entorno sencillo, estudió perito industrial. El lugar de nacimiento de Dirk Nothuis está a solo pocos kilómetros, en Ettlingen, una pequeña ciudad de provincia. El hijo ambicioso de un médico asciende rápidamente en el partido. Apoya a Stefan Mappus, que hace carrera en la CDU de Erwin Teufel. Edith Grupp, sucesora de Dirk Nothuis como jefa regional en la Juventud Demócrata Cristiana, está orgullosa hasta hoy de ser amiga de ambos. Siempre se complementaron estrechamente con capacidades diferentes. Dirk Nothuis es descrito como un brillante creador de redes, alguien que piensa a largo plazo, que hace que la gente se conozca. Stefan Mappus es alguien que comprende rápidamente las circunstancias y que no evita la confrontación. En el trabajo conjunto tuvieron muchos éxitos y también incorporaron nuevas ideas al partido.
Dirk Nothuis decide dejar la política. Hace carrera como banquero, aunque siempre se esfuerza por cultivar los viejos contactos que son importantes para los buenos negocios. Stefan Mappus asciende a secretario de Estado y luego a ministro. Y luego, el gran día, su consagración como primer ministro. Mappus está en la cima de su poder, rodeado de muchos admiradores. Un par de meses después, Mappus viaja con una delegación al Vaticano. Obviamente, junto a su amigo, Dirk Nothuis. Stefan Mappus se muestra campechano, muestra sus puntos de vista, se exhibe como un político confiable. Es considerado la esperanza conservadora de su partido. Lo halaga que algunos lo comparen con Franz Josef Strauss. El tocazo es una versión enana de Franz Josef. Le falta la intelectualidad, la historicidad, todo lo que ostentaba Franz Josef Strauss. Y también Helmut Kohl, ese gran o supuesto conocimiento del mundo y su historia. Él no tenía nada de eso, aunque la actitud está. Mientras Stefan Mappus es activo a nivel provincial, su amigo Dirk Nothuis lo hace a nivel global. Posee excelentes contactos en Berlín. Hace campaña por Angela Merkel y asesora a la CDU en la crisis financiera. Conoce mucha gente, algo que para un banquero vale oro. Sin embargo, el negocio NBB dañó fuertemente esa red de Nothuis y Mappus. Me preocupa porque conozco a ambos como personas que se entregaron en cuerpo y alma para la CDU de Baden-Württemberg y antes a la Juventud Demócrata Cristiana, y porque veo que muchas veces el éxito y el fracaso solo están distanciados por un abrir y cerrar de ojos. Aquí en la provincia siguen apoyando a su ex primer ministro. Los altos líderes del partido, en cambio, le dieron la espalda hace mucho tiempo. En Württemberg esperan la ilustre visita. Conmigo fue muy simpático, mientras estuvo en el gobierno. Que lo juzguen tanto, creo que si se busca, se podrá encontrar algo en todos. También en aquellos que hoy lo acusan tan ferozmente. Si emplearan tanta gente como la que usan contra él, encontrarían algo en cualquiera. También en usted o en mí. Si uno quiere destruir a alguien, siempre es posible. Todos cometen errores. No deberían atacarlo tanto. Y efectivamente, Stefan Mappus se presenta con su mujer y sus 2 hijos. Estábamos convencidos de que vendría, porque cuando dice algo, lo cumple. Y eso nos hace muy felices. Usted puede verlo. Muchas gracias por el apoyo. Se ve que están todos. También los verdes, como se ve en el color. Él fue quien perdió el dominio de la CDU tras casi 60 años de gobierno en el Land. Es difícil creer que aún lo respalden. Stefan Mappus, el ex primer ministro, el hacedor, que probablemente se dejó manejar por otro. Poder y marioneta. El banquero da las órdenes para el acuerdo hasta el último detalle. Y Stefan Mappus se hace cargo. Actuamos por estas razones y de forma proactiva. Era el momento para un paso proactivo. Y por eso actué de forma proactiva. Dirk Nothuis incluso envía los textos para las conferencias de prensa. También la ama de casa Suaba habría hecho el negocio. La tantas veces citada ama de casa Suaba estaría satisfecha con el acuerdo.
Nothuis es el amo. Mapus, el sirviente. En todo caso, es el brazo ejecutor. Interpreta su papel de la forma en la cual Nothuis se lo describe en los correos electrónicos. Lo hace con otros políticos, con miembros del gabinete, con gente del mundo bancario. Le dicta hasta los discursos que da en el Parlamento. Te quedas sin aire cuando ves las declaraciones. Tienen algo hasta deshonroso. Hay alguien que mueve los hilos entre bambalinas. En ese sentido, es una marioneta. El guión desde el BlackBerry. Ciencia. Lo ideal es que tengas un reconocido economista de Baden-Württemberg, que encuentre bueno el negocio y que pueda ser citado por la prensa. Bufete de abogados. Debe ser discreto y ser de la provincia. Mi propuesta sería Gleislutz. Señor Dr. Schockenhoff. Ventaja, discreto y bueno. Nothuis incluso tiene un papel para la canciller. Ella debe organizar un encuentro con Sarkozy. Pregúntale a Mami si puede arreglarlo para ti. ¿Un banquero de inversión que le dicta a un primer ministro cada paso que debe dar? ¿Siempre es así en los grandes negocios? En la metrópolis financiera de Frankfurt, Morgan Stanley guarda silencio. Hallamos un ex banquero de inversión que habla. Wisław Jurczenko trabajó muchos años para el gran banco suizo UBS y participó en numerosos negocios importantes. ¿Es usual que un banquero ordene de tal forma? Es como si en este caso Dirk Nothuis hubiera asumido el papel de un director de una obra más que el de un banquero de inversión en una transacción normal. El comportamiento me parece poco profesional y me cuesta pensar que el comportamiento de Dirk Nothuis corresponda a los estándares internos de Morgan Stanley. Acuerdos millonarios realizados en pocos días. La mezcla de decisiones rápidas, llamadas telefónicas y correos electrónicos es para los banqueros de inversión la razón de ser de su trabajo. También en el caso de NBB se trata de mucho dinero. Hay que fijar el valor de las acciones y Stefan Mapus tiene que negociar. Nuevamente Dirk Nothuis le dicta lo que debe decir. Yo lo guío y fijo la agenda. Entonces tú dices, bien. ¿Puede confirmar que tenemos un acuerdo en 39,90 €? Poco después, conferencia telefónica con Henri Proglio, jefe de EDF Francia. Proglio quiere 40 € más recargo. Y Stefan Mapus acepta. Una decisión de pocos minutos. El precio, 4.700 millones de euros. 4.700 millones de euros que el Estado de Baden-Württemberg paga a los franceses por su participación en NBB. Un buen negocio para EDF. Respecto al acuerdo del precio, la decisión realmente fue rápida. Voy a leerlo en voz alta. El señor Mapus cita el valor del libro de las acciones en los libros de EDF con 39,90 €. El señor Proglio responde que menos de 40 € es imposible. Voy a traducirlo. El señor Mapus dice, bien, 40 por acción. Eso fue veloz. Debo decir que ese es el estilo de toma de decisiones al que ellos nos tienen acostumbrados. ¿Morgan Stanley no debería haber evaluado antes qué valor tenía realmente el paquete accionario? ¿Realmente es usual en el mercado proponer como precio de compra el que tiene EDF en sus libros? En este caso lo que se hizo, por decirlo así, fue copiar el valor del libro de los balances, algo que con seguridad no es una base suficiente para hallar un precio, porque, como en la industria todos saben, los balances dan cierto margen de maniobra en la evaluación, y este margen hay que analizarlo para llegar finalmente a un precio razonable. En realidad, era trabajo de Dirk Nothuis hallar para su cliente un precio lo más conveniente posible. Incluso tras la asesoría de Morgan Stanley me pareció un muy buen precio, y hasta hoy estoy convencido de que era un muy buen precio.
Desde el punto de vista de aquel entonces, el precio de compra acordado de 40 euros por acción más €1,50 de pago anticipado de dividendos era adecuado. En un mail esto se lee diferente. Dirk Nothuis a René Proglio. Tu hermano ya aceptó el negocio por 40 euros. Ambos sabemos que es más que suficiente. Señor diputado, en primer lugar no fue la recomendación de mi amigo, fue una recomendación de Morgan Stanley. Para decirlo claramente, esta no es una pequeña tienda, no es un puesto de comida al paso donde cualquiera está detrás del mostrador. Este es el segundo mayor banco de inversión del mundo. ¿Realmente Morgan Stanley negoció un precio de compra adecuado? En Düsseldorf, el revisor de cuentas Martin Jonas intenta analizar el acuerdo NBB por encargo del gobierno estatal rojiverde, la alianza de socialdemócratas y ecologistas. Morgan Stanley se concentra en los buenos resultados del año 2010. Y de esos buenos resultados, Morgan Stanley también deduce un alto avalúo. En nuestra opinión, esto no corresponde, porque en el año 2010 ya estaba claro, y muchos analistas lo sabían, que los resultados de NBB en el futuro caerían, y de forma muy significativa. Por eso basamos nuestra evaluación en base a resultados descendentes de NBB. Y llegamos así a un valor de 834 millones menos que el de Morgan Stanley. Eso significa que Mapus, o sea los contribuyentes, habrían pagado 800 millones de euros por demás. También el Banco Regional Baden-Württemberg consideraba antes de la firma del acuerdo que el valor por acción era de 37 euros como máximo. ¿Cómo aún así Morgan Stanley llegó a la conclusión de que el precio de 40 euros por acción era justo? Obviamente, uno puede destacar las cifras que a uno le sirven e ignorar aquellas que no. Y el argumento de Morgan Stanley le ayudó el buen resultado del año 2010. Y por eso es su principal argumento. Y se negó que posteriormente la tendencia era a la baja. Mientras más caro el acuerdo, mayor la provisión para el banco de inversión. Nothuis solo debía garantizar que nadie revisara el precio. También en este aspecto el banquero tomó sus resguardos. Te pido otro favor y es importante que lo ejecutes tal como te digo. Vas a recibir llamados de numerosos bancos. Mangold de Rothschild, Spetz de Merrill Lynch, Ackerman y otros. Repentinamente te has convertido en su mejor amigo. Te van a presionar para darles un mandato e incluso te van a ofrecer una opinión imparcial, de manera gratuita. Tienes que rechazarlo todo. Respecto a la Fairness Opinion, se aconseja que aquel que asesore la transacción no debe opinar, porque el asesor obviamente está interesado en que la transacción se haga. Por eso, lo que corresponde es que la Fairness Opinion la haga otro. Y esa parece ser la preocupación que se expresa en ese email. Andrei Bykov casi arruina el negocio poco antes de la firma del acuerdo. Para los franceses era un riesgo, ya que el lobista ruso había firmado controvertidos acuerdos con NBB. Bykov recibió 300 millones de euros para facilitar los negocios de NBB en el este. En total hubo 34 contratos en los últimos años. Gracias a los contratos con NBB fue posible ganar buen dinero. Y por ese dinero materialicé proyectos en 50 regiones de Rusia. Fue mucho trabajo. Bykov puso el dinero de Baden-Württemberg en una fundación que encargó construir docenas de monumentos e iglesias en toda Rusia. Iglesias con mobiliario de oro, pagado por clientes de Luz del Sur de Alemania.
Pero ¿se trataba realmente de beneficencia y amor al prójimo o también de evasión de impuestos y corrupción? La Fiscalía de Mannheim investiga. Los franceses no querían tener nada que ver con este problema tras el acuerdo y exigieron garantizar la inmunidad de los empleados de EDF. Dirk Nothuis, enfurecido, le escribe a René Proglio. Si el primer ministro tiene claro que están jugando, ya no puedo dar garantía de nada. No subestimen el poder de este hombre. Controla un 30% de los delegados del partido CDU y con sus tropas puede liquidar a Angela Merkel. El tono es de operadores. Entre los operadores, a veces el tono es muy duro. También se usa un vocabulario más fuerte. Pero a nivel directivo es muy inusual. Los bancos intentan evitar eso. Al menos los bancos de inversión activos a nivel internacional, a través de filtros de mail que, con el consentimiento de los empleados, se activan para que no se usen ciertas expresiones o sean corregidas. En mi opinión, el tono no es muy profesional y muy raro para un nivel directivo. La amenaza de Nothuis funciona. Los franceses retiran su exigencia. Las negociaciones para el contrato continúan. Stefan Mappus cumple con el guión y hace lo que otros le ordenan. Los franceses exigen secreto absoluto y Stefan Mappus se aísla, toma decisiones solo. Mappus recibe su información exclusivamente de Dirk Nothuis. A este le cuesta explicar ante el comité investigador cómo se comunicaba con el primer ministro. Ya no recuerdo con qué frecuencia telefoneábamos. Al menos los mails pueden rastrearse. Pero entonces debió haber sido telefónico, personal. En los emails no aparece el primer ministro. Pero, en mi opinión, hablábamos con regularidad. Cuando había algún aspecto o evento importante en las negociaciones, le informaba al respecto. Creo que hay que conocer a la persona Mappus para entender algunas cosas en este caso. El señor Mappus es una persona extremadamente desconfiada, que no cree en mucha gente. Hemos escuchado esas historias de que el chofer tenía que salir del auto cuando hablaba por teléfono, que viajaba de noche a Francia para estar a la mañana siguiente de vuelta en su escritorio sin que nadie se percatara. Es paranoico casi por principio. Por otro lado, el señor Mappus también confía un 100.000% en las personas en que confía. Y si confía en personas como el señor Nothuis, seguramente no solo cometió un error político, sino también se equivocó a nivel humano. En EDF, Morgan Stanley y el bufete de abogados trabajan centenares de empleados día y noche en el acuerdo, que se concretará en 9 días. Pero en el gobierno, Mappus está solo y confía en su amigo y abogados desconocidos. Stefan Mappus enfrenta un nuevo dilema. Los franceses quieren negociaciones sin condiciones. Nadie debe poner en peligro el negocio, ningún inversionista externo y especialmente ningún parlamento que lo obstaculice a último minuto. Públicamente, EDF niega haber fomentado un acuerdo que pase por encima del Parlamento Regional de Baden-Württemberg. Sin embargo, está claro que no aceptó ninguna condición. No obstante, Stefan Mappus no cree que un negocio millonario de esa magnitud sea posible sin la aprobación del Parlamento. El primer ministro dijo que creía que necesitaba al Parlamento para esta transacción y pidió imponer una reserva frente a EDF en las negociaciones. No logramos incorporar esa reserva al contrato de compra y por eso el proceso se dio tal como se habló. Los abogados diseñaron el camino para ignorar al Parlamento. Inicialmente también creían que había que consultar a los legisladores, pero nunca hablaron de eso con Mappus. Así lo quiso Dirk Nothuis. Y entonces el señor Nothuis dijo que el señor Mappus quería esa vía, sin aprobación parlamentaria,
y que iba a tomarla si era justificable de alguna forma, y que estaba dispuesto a asumir riesgos constitucionales antes que otros vinculados a otras alternativas. Los abogados encuentran una forma para que Mapus pase por alto al Parlamento. Mapus está en una cita importante. Se trata de Stuttgart 21, cuando le llega la buena noticia de Dirk Nothuis, naturalmente por email. Camino aprobado. Mapus aplicará la ley de autorización de urgencia, aunque en realidad solo vale para casos de catástrofes. Así puede disponer de miles de millones de euros sin preguntar al Parlamento. ¿Pero es la compra de un paquete accionario un caso de urgencia para la política local? Es algo fatal que tenga la idea de que la democracia no es madura para un evento comercial, que las instituciones democráticas molestan, que el Parlamento regional molesta, el gabinete molesta, las estructuras ministeriales molestan. Que piense que para lidiar con este negocio se las tiene que arreglar solo. Todo debe permanecer en secreto. El gabinete aún no sabe nada. Sin embargo, la ley de autorización de emergencia tiene un pero. Stefan Mapus necesita la firma de su ministro de Finanzas. Es, pues, un hombre importante. La cuestión es cuándo Mapus debe ponerlo al tanto. Dirk Nothuis obviamente tiene la respuesta. Si logras manejarlo el lunes por la mañana, no le informaría con anticipación. Stefan Mapus cita al ministro de Finanzas el domingo por la noche. Lo hace esperar 2 horas en la puerta, sin explicación. Solo entonces informa al ministro, Willi Stachele, solo puede firmar. No es que me fui a dormir esa noche y pensé que había hecho algo malo, que había brindado una asesoría errada. No fue así. Porque para mí lo importante y decisivo es que salí y dije, sí, señor, según el artículo 81, esto es posible. Luego le dirá a un periódico, es una vergüenza lo que pasó, porque otros se enteraron antes que él. El día de la decisión, sesión de gabinete en la Villa Rheinsenstein. Los ministros deben aprobarla, no tienen mucha opción. Aunque el ministro de Justicia de entonces intuye algo malo. A partir de ese momento me quedó claro que teníamos un problema legal. Aún así calla, como los otros ministros. Ahora están allí, burlados, como aquellos que se dejaron llevar, que permitieron que el primer ministro les pasara por encima, que se humillaron allí donde deberían haber conservado su integridad. El acuerdo está listo. Dirk Nothuis puede pedirle al primer ministro que pague. Morgan Stanley necesita con urgencia un éxito financiero. Por contrato debemos presentar la cuenta. Son 12,8 millones de euros más IVA. ¿Hay en tu opinión algo en contra de presentar la cuenta? Saludos, Dirk. Y Stefan Mapus responde. ¿Pueden presentar la cuenta en 3 semanas y realizar el pago después de la elección? Hoy está en 32 días. Muchos saludos, Stefan Mapus. Por ti, hago lo que sea. ¿Cuándo presentamos la cuenta? Dime la fecha. ¿25 de marzo? Sería genial. Muchos saludos, Stefan Mapus. Postdata. Por si el dinero no es suficiente, en la sede de gobierno invito comida caliente y bebidas. Solo 2 semanas tras el acuerdo, las bases se quiebran. Fukushima y el abandono de la energía nuclear en Alemania hacen que la acción de NBB se derrumbe. Stefan Mapus pierde la elección. El ecologista Winfried Kretschmann llega al poder. En tanto, los tribunales han declarado que el acuerdo es inconstitucional. La fiscalía investiga por prevaricación.
Además, sale a la luz que Stefan Mappus ha hecho destruir el disco duro donde guardaba esa información. Hoy, el exministro admite errores. El modo de procedimiento fue obligatorio por los motivos ya expuestos, aunque para el desarrollo normal, ordenado y cotidiano de los procesos de una administración, en cierta forma no fueron cuidados. Nothuis ya no es jefe de Morgan Stanley para Alemania. Además, se ha disculpado por el tono de sus correos electrónicos. El banquero y el primer ministro iniciaron un vuelo conjunto que solo podía terminar estrellándose, para Nothuis y para Mappus. Él respetaba el gran dinero y en todo su comportamiento expresaba algo que un político democrático simplemente no puede, que es subrayar y aceptar la frase de que el dinero gobierna el mundo. Es una falta de respeto fundamental a la democracia y a la soberanía popular. La sección local de la CDU en Württemberg respalda a Stefan Mappus. La pequeña inauguración marcha a todo vapor. Aplauso por el puente Mappus. Creo que sí le sirvió de algo. A nosotros, pero también a él. Ha visto que algunos aún lo respaldan. Ha visto que aún hay valores que necesitamos en la sociedad. Creo que se siente bien aquí. Y si la gente le cree, entonces es así. Stefan Mappus se queda una hora junto a su familia. Luego se va a mirar fútbol. Ahora tiene mucho tiempo para eso. Aeropuerto de Frankfurt. Una reunión de Dirk Nothuis, jefe de Morgan Stanley en Alemania, y Stefan Mappus, el primer ministro. La cena está confirmada para las 21 horas. El vuelo sale a las 18:15 desde Frankfurt. ¿Alcanzas a llegar a las 17:30 al aeropuerto de Frankfurt? Eso es clave. Saludos, Dirk. Comienza la operación Olimpia, la palabra secreta para el supernegocio de Mappus. El plan es recomprar la participación de los franceses en el consorcio energético NBB de Baden-Württemberg, un paquete accionario de varios miles de millones de euros. Mappus y Nothuis se encuentran en París con una pareja inusual. Henri Proglio, jefe de Electricité de France, EDF, y René Proglio, jefe de Morgan Stanley en Francia, hermano mellizo de Henri Proglio. Un encuentro entre hermanos y amigos. Aún así, Stefan Mappus está tenso. ¿Será posible hablar con el jefe de EDF, Henri Proglio? Hasta entonces había rechazado todas las propuestas, no quería vender. El encuentro empieza con una sorpresa, ya que el jefe de la EDF explica que se puede hablar de todo, también sobre la compra de las acciones. Un primer ministro en Stuttgart. Un banquero de inversión en Frankfurt. Su plan en común. Un negocio con el consorcio energético francés EDF. Stefan Mappus huele un gran golpe político.
La compra del paquete accionario que los franceses tienen en la empresa Energie Baden-Württemberg. Y el banquero mueve los hilos para ello. Un proceso sin precedentes. Él mismo se consideraba un Master of the Universe, aunque con posterioridad diría que fue más bien un Master of Disaster. Württemberg, cerca de Pforzheim. Los amigos de Stefan Mappus quieren inaugurar el puente Mappus, 4 años después de su construcción en 2008. La obra fue posible gracias al ex primer ministro. Al consejo local de la CDU le parece bien que el puente por fin lleve su nombre, a pesar de que Stefan Mappus es investigado. Voy a saludar, son muy afectuosos. ¿Pero vendrá Stefan Mappus? Desde hace meses que no aparece en público. Un político fracasado. Aquí al menos sus seguidores olvidaron el escándalo que comenzó hace 18 meses con un misterioso viaje. El banquero maneja al político por email. Yo lo guío y fijo la agenda. Entonces tú dices, ¿puede confirmar que tenemos un acuerdo? El golpe termina en un desastre. Un comité investigador, registro de casas y fiscales que investigan por prevaricación. 2 amigos. Una enseñanza de cómo se entrelazan política y negocios. Y su fracaso.